en Puebla son las 9 de la mañana con 34 minutos. Pablo de Bolón, ¿qué tenemos hoy en los vinos ¿Qué tal, Fernando? Después del noticiero? Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Siempre es un gusto estar contigo. Y pues mira, efectivamente hoy vamos a tener en el programa El Mundo del Vino una visita al Hotel San Leonardo. Este precioso hotel, una casa. ¿Cuál es el que está en la 2? En la 2 Oriente y 4 Norte. Entre la 2 Oriente, 4 Norte y 2 Norte, ¿no? Está, digamos, que está entre esas dos. Okay. Y la verdad que es un lugar hermoso, unos salones hermosos, tienen una muy buena cocina, se la recomiendo. La verdad es que a mí me sorprendió. Y vamos a tener una plática donde uno de los puntos a tocar es las bondades del vino rosado. Las bondades del vino rosado para un clima como el que tiene México, para una alimentación como la que tiene México, donde siempre los vinos ácidos y frescos van a tener ventajas sobre los tintos. Es una la época que viene, Pablo, de calorcito, no sé, vino de terraza, no sé. Así es. Y además se toma frío, se toma fresco. Siempre en México la realidad es que normalmente tenemos un clima caluroso, donde los vinos rosados entran fabulosos. Pero no es una mezcla de blanco y tinto. No. ¿Por qué sale rosado? Sale rosado porque el contacto que tiene el ollejo, ¿no? con el mosto, con el jugo de uva, es mucho menor. O sea, casi siempre el jugo de uva es blanco, punto. El jugo de uva en todos los, no casi siempre es blanco. Pero si tú le dejas la cáscara de la uva roja, eso es lo que lo pinta. Así es. Entonces, conforme tú vas dejando mucho más tiempo macerando esa piel, ese ollejo que se le llama de la uva, se va volviendo tinto. Así es, entonces lo tiñe. Así es, si tú lo dejas 3 días, pues va a tomar una coloración muy rosadita. Si lo dejas 5, un poco más intensa. Si lo dejas 15 días, pues salen esos vinos intensos. Lo que vas a agregar aparte de color son taninos. Hay que recordar que en el fruto de la uva los taninos están principalmente en la piel de la uva y también un poco en la semilla, pero la semilla siempre hay que manejarla con mucho cuidado porque además tiene muchos ácidos grasos y amargos de vegetal. Lo que sí le dejas es la cascarita, la piel. Entonces, si tú tuvieras que definir un vino rosado, pues va a ser un vino que va a mantener muchísima frescura, la frescura y la acidez de los vinos blancos, ¿no? Pero ya con cierta personalidad, con un poquito de tanino, porque le dejaste un poco. ¿Quién decide? A ver, ya hay que sacar las cáscaras. Cada bodega. Probando, sí, porque además de todo, cada bodega le va dando una cierta personalidad a su vino. No quiero. Así es, lo quiero muy ligerito, nada más una pasadita, exactamente. Lo dejas 3 días. Lo dejo más. Lo dejas 5, 6, 7 días. Así es. De eso vas a tratar. De eso vamos a platicar hoy, Fernando. Gracias a ti. Chúpenle vinito porque de verdad te cae bien. Y por ejemplo, el caso del rosado. Hubo un tiempo que entró mucho el rosé d'Anjou, pero hay muy buenos rosados, son muy ricos los vinos rosados. Son deliciosos. Y es un intermedio entre el blanco, ácido y el tinto, además. Está medio muy adecuado. ¿Con qué sugieres un rosadín? ¿Con qué me lo como? Uy, mira, si fuéramos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la comida mexicana, con un pipián. Un pepián verde sabe buenísimo, un pepián con cacahuate. Yo se lo recomiendo ampliamente. Hasta con unas chalupas, fíjate lo que te digo. Órale, perfecto. Sí, Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. 9:38 y también con Fili de la hora. El mundo del vino en Ultra Noticias. El mundo del vino. Mr. Tenis presenta Ultra Deportes.